En este video veremos el estudio de la ciencia química, qué aplicaciones y qué impacto tiene esta ciencia en nuestra vida diaria. Así que comencemos. Bueno, la química es una ciencia o disciplina científica que estudia la composición, las propiedades, así como las transformaciones que sufre la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, este plumón está hecho de materia ya que ocupa un lugar en el espacio. El aire que estamos respirando también es materia ya que ocupa un lugar en el espacio. El escritorio sobre el cual estudias ocupa un lugar en el espacio, por consiguiente también está hecho de materia. Nuestros mismos cuerpos están hechos de materia al ocupar un lugar en el espacio. Y todo prácticamente lo que nos rodea está hecho de algún tipo de sustancia o material, que es a lo que le llamamos la materia. A diferencia de la ciencia física, en química nos interesan aquellos fenómenos en los que ocurren cambios en la estructura interna de la materia. Entonces va a ocurrir cambios en la estructura interna de esta materia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un clavo y lo dejamos a la intemperie por unos meses, ¿qué va a ocurrir con él? Bueno, se va a oxidar. Esa es una transformación interna, es decir, a nivel microscópico, a nivel de sus partículas, ya sean átomos o moléculas que están formando este metal. Y ocurre un proceso llamado oxidación donde este pierde electrones a nivel de sus átomos. A diferencia de la física, donde tenemos, por ejemplo, el agua que se va a hervir y esa agua que es H2O se transforma del estado líquido al estado vapor, pero sigue siendo agua. Así que ese es un fenómeno en el cual no ocurre un cambio en la estructura interna de la materia, del agua. Es un fenómeno que corresponde al estudio de la física. Cuando nosotros tenemos una liga y la estiramos sin romperla, después dejamos de aplicar la fuerza y regresa a su forma original. Ese fenómeno de elasticidad es otro fenómeno que estudia la física, ya que al aplicar la fuerza y deformar la liga, no cambia la composición de su estructura interna o de su materia. Es un fenómeno físico. Pero si por otra parte observamos la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas, las cuales toman el agua y el dióxido de carbono del medio ambiente y posteriormente lo transforman en azúcar, glucosa y oxígeno, vemos que este proceso es un fenómeno donde sí se cambia la estructura de la materia. Tenemos sustancias diferentes, agua y CO2 antes y oxígeno y glucosa después de la fotosíntesis. Así que es un fenómeno que estudia la ciencia química. Y así podemos seguir citando uno y otro fenómeno como físico o como químico, dependiendo si cambia o no cambia la estructura interna de la materia, como lo hemos precisado aquí. Así, para toda la gama de sustancias que existen, tanto orgánicas como inorgánicas, necesitamos clasificar la materia para poderla organizar fácilmente en su estudio. Eso lo vemos como la clasificación general de la materia. Tenemos como objetivo de estudio la materia, todo aquello que ocupe un lugar en el espacio. La materia se divide por un lado en sustancias puras y no puras o mezclas. Las sustancias puras a su vez se dividen en elementos. Estos elementos son todos aquellos que se encuentran de manera aislada, ubicados o identificados en la tabla periódica de los elementos químicos. En la tabla periódica, donde aproximadamente contamos con 118 elementos, ya contando elementos sintéticos o artificiales que se han creado en laboratorio. Entre estos elementos contamos 3 categorías principales, que son metales, no metales y metaloides. Ahora, estos elementos se pueden unir para formar otro tipo de sustancias puras que son llamados compuestos. Los compuestos, por definición, en química son sustancias o materiales que están formados por la unión de 2 o más elementos.
De esta forma hablamos del agua como un compuesto y no como un elemento. Porque el agua es H2O, es decir, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidrógeno es un elemento de la tabla periódica y el oxígeno es otro elemento de la tabla periódica. La unión de esos dos elementos nos forma un compuesto o una sustancia nueva, H2O, agua. La sal de mesa, cloro de sodio, contiene sodio, que es un elemento de la tabla periódica, cloro, que es otro elemento de la tabla periódica, al unirse forman la sal común de mesa. Bicarbonato de sodio, una sustancia también cristalina que se conoce también en el hogar, contiene sodio, contiene hidrógeno, contiene carbono y contiene oxígeno. Estos cuatro elementos se unen para formar un solo compuesto o una sola sustancia con las características propias del bicarbonato de sodio. El azúcar de mesa, sacarosa, contiene carbono, contiene hidrógeno y oxígeno. Estos tres elementos se unen en proporciones múltiples para formar el azúcar de mesa. Y así sucesivamente tenemos una cantidad enorme también de compuestos que se conocen tanto orgánicos como inorgánicos, como se clasifican más adelante en la química. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono, mientras los inorgánicos no contienen carbono. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Estas son sustancias puras, tanto elementos como compuestos, cuando se encuentran de forma aislada. Pero cuando estas sustancias están interaccionando entre sí, vamos a tener sustancias no puras o mezclas. Y las mezclas a su vez se dividen en dos grandes categorías: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una fase uniforme y por lo tanto se ven igual en todas sus partes. Por ejemplo, si tú mezclas agua con sal, estás formando una mezcla homogénea, ya que la sal es altamente soluble en agua. Cuando la disuelves ya no puedes distinguir la sal del agua. Es una mezcla uniforme, una mezcla que se ve igual tanto abajo, en medio y arriba. Es una mezcla homogénea. Otro ejemplo sería el refresco. Todos aquellos elementos que contienen el refresco, el agua, el azúcar, los conservadores, colorantes, etc., están mezclados de manera uniforme. Estos son con líquidos, con gases el mismo aire, es una mezcla de diferentes elementos, principalmente nitrógeno y oxígeno, que como puedes observar no se pueden distinguir unos de los otros y por consiguiente es una mezcla homogénea también el aire. Las aleaciones metálicas, como la que forma el latón o el acero, también están formando mezclas homogéneas, ya que, por ejemplo, en el acero inoxidable, que está compuesto por hierro, carbono, manganeso, cromo, entre otros elementos, no puedes distinguir cada uno de esos elementos dentro de una barra de acero inoxidable. Es una mezcla homogénea entre sustancias sólidas cuando éstas pues terminan su proceso de fundición. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son lo contrario a las homogéneas. Sí, vamos a tener dos o más fases que se pueden distinguir, dos o más fases distinguibles fácilmente. Aquí tenemos, bueno, de entrada el ejemplo clásico, el agua y el aceite, como mezcla heterogénea. Piensa en el agua y en el aceite. Por una parte tienes el agua abajo por su mayor densidad y el aceite en la parte superior por su menor densidad. Y los distingues fácil y claramente. El agua abajo, el aceite arriba. Has formado una mezcla heterogénea. Otro ejemplo sería una ensalada de vegetales, una ensalada de verduras, donde tú puedes diferenciar claramente cada ingrediente de la ensalada. Tomate, aguacate, lechuga, rábano, brócoli, acelga, espinaca, etcétera, etcétera. Todos los vegetales que contengan mi ensalada los puedo diferenciar fácilmente y por consiguiente estás hablando de una mezcla heterogénea entre sólidos. El humo del cigarro
Cuando está saliendo del cigarrillo y se dispersa en el aire, en ese momento tú distingues claramente el humo que está saliendo del cigarrillo. Es una mezcla heterogénea entonces entre las partículas del humo que forman el humo y el aire circundante al cigarrillo. Una mezcla heterogénea porque la distingues claramente. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos seguir poniendo más y más ejemplos en los estados de agregación comunes de la materia, y todas esas mezclas las puedes clasificar ya sea como homogéneas o heterogéneas. ¿De acuerdo? Así que entonces aquí tenemos nuestra introducción al estudio de esta fascinante ciencia, esta importantísima ciencia que es la química, y en el siguiente video estaremos hablando de pues cómo se enfoca la química para precisamente tener el estudio de las propiedades de la materia, ¿no? Cómo vamos a poder utilizar diferentes propiedades para seguir clasificando la materia y poderla identificar de manera inequívoca. Así que nos vemos en el siguiente.